Miren, yo una vez tuve la fortuna de encontrarme con María Kodama, la esposa de Borges, eventualmente. Primero era su asistente, voy a decirlo feo, pero no es feo porque era hermoso. Era de amor el asunto, su lazarillo. Él ya estaba ciego y María Kodama lo atendía en su ceguera y era su asistente, era su alumna y bueno, le heredó todo. Borges no tenía familia a quien heredarle las cuestiones porque él era muy aparte de su familia. Siempre fue como una especie de lobo estepario. Y cuando conocí a María Kodama, ella de origen pues japonés, no ella japonesa, pero de su familia sí, la veía yo delgadita, pero muy seria y muy ya de canas y todo, pero muy amable, muy atenta, y siempre pensé, Borges está ahí en ella, porque efectivamente Borges también era así. Borges llegó a venir a México en varias ocasiones, incluso si se lo buscan por internet van a encontrar una entrevista, un encuentro que tuvieron Borges y Octavio Paz en el centro de la Ciudad de México. Y es fascinante esa entrevista. Borges admiraba mucho, por ejemplo, a Juan Rulfo. Decía que le encantaban los nombres que Juan Rulfo le ponía a sus personajes, ¿no? Y efectivamente son unos nombres magníficos, que también era cosa que Gabriel García Márquez le admiraba a Juan Rulfo. Bueno, pues Borges, recomendable como es, escribió muchos cuentos, muchos poemas, tenía sus obsesiones. Yo recuerdo entre sus obsesiones que tenía la obsesión por los tigres. Él siempre los tigres y sus rayas, ya lo mencionaba Lalote por ahí, el conocimiento. Bueno, toda su obra es el conocimiento por delante, el Aleph en particular. Los laberintos, él también hablaba de laberintos y hasta de dagas, y eran espejos también, sus obsesiones principales. Vamos, que si te lees un cuento de Borges, un poema, te lo lees, el poema de los dones, por ejemplo, me fascina ese poema, ojalá que lo puedan ustedes tener a la mano. Incluso lo voy a buscar y por ahí si lo encuentro, se los leo. Pero nos viene bien porque nosotros somos la escuela de conocimiento que tiene desarrollo de dones por delante. Y cómo veía Borges los dones como una suerte de paradoja e ironía del destino, porque, bueno, mejor lo busco, se los leo y ustedes verán por qué lo digo. Pero vamos a decir también del Aleph mucho. El Aleph en particular, tengo por aquí un resumen que les puede dar una idea más aproximada de lo que realmente es el Aleph, un cuento delgadito muy bonito. Es un cuento, por cierto, de 1945, que forma parte de la colección pues homónima de Borges. En ese cuento, Borges narra la historia de un narrador, un alter ego de él, vamos, que tras la muerte de su amada Beatriz Viterbo, visita la casa de su familia en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, y lo hace para recoger algunos objetos personales. Fíjense cómo va la trama. Allí conoce a Carlos Argentino Daneri, un poeta pretencioso y ridículo que afirma haber descubierto en la escalera de la casa un Aleph, es decir, un punto del espacio donde se encuentran todos los puntos del universo, permitiendo ver simultáneamente todo lo que existe en todos los tiempos y lugares, sin distorsión ni superposición. ¡Qué don, ¿verdad? Bueno, pues el narrador escéptico, pero curioso, eso sí, decide probarlo. Bajo la mirada de Daneri se coloca en el punto exacto, una pequeña escalera en el sótano. Y tras un momento de confusión y vértigo, experimenta una visión inefable. Ve todo el universo en un solo instante. Observa desde las estrellas hasta el más mínimo detalle de la vida cotidiana, incluyendo los pensamientos, las emociones y las acciones de todas las personas, pasadas y presentes. Incluso ve a Beatriz viva y hermosa en su habitación, tal como era antes de morir. La experiencia lo transforma profundamente, pero también lo aterroriza. Imagínate. La plenitud absoluta del conocimiento resulta abrumadora e incluso para él insoportable. Al regresar al mundo cotidiano se da cuenta de que no puede comunicar lo visto. Las palabras son insuficientes para describir lo infinito, claramente inefable. Pero Daneri, por su parte, quiere usar la visión del Aleph como inspiración para su poema épico sobre Buenos Aires, fíjense, creyendo que así logrará la gloria literaria. Bueno, pues, ¿cómo creen que termina el cuento? Porque esa es otra de las cuestiones de los cuentos de Aleph, de Borges. Terminan de una forma que tú dices, ¡ay, caramba, ese final! Pues fíjate, el narrador, horrorizado por la idea de que tan sublime revelación sea malgastada en una obra banal, digámosle mejor, decide destruir la casa y con ella el Aleph para evitar que el poeta lo profane. Prefirió destruirlo a que este cuate compusiera con lo que vio ahí un poema. Al final, el narrador reconoce que aunque el Aleph ya no existe,
Él mismo se ha convertido en un Aleph, alguien que lleva dentro la totalidad del universo, pero que debe vivir en silencio porque nadie entendería lo que ha visto. ¿Se dan cuenta? Los temas son impresionantemente fuertes y profundos. Uno de ellos es lo infinito y lo absoluto. En el cuento y para Borges, el Aleph simboliza la totalidad del universo, pero también la imposibilidad humana de comprenderla. Segundo tema, la limitación del lenguaje. Vamos, que lo verdaderamente profundo no puede ser expresado con palabras. También está la memoria y el amor. Es decir, el recuerdo de Beatriz es el motor emocional del relato. Y esa Beatriz es la del cuento, pero Borges siempre estaba hablando también de la Divina Comedia y de Dante y de sus autores favoritos. Y ahí está la Beatriz de Dante también. Y está la ironía y la crítica a la mediocridad. Daneri representa el arte vacío y la vanidad intelectual. O las redes sociales de ahora y el like. Vamos, los influencers, vamos a decirlo de otra forma. Pero también está la realidad como ilusión. Esa es la parte importante, tal vez. Fíjense, la realidad como ilusión. Borges cuestiona la noción de única realidad objetiva. Entonces, tenía unos alcances Borges de lucidez impresionantes que, bueno, nosotros los hemos estudiado y practicado desde lo que los maestros nos van enseñando. Yo encuentro muchas concordancias de lo que decía Borges con lo que nosotros hemos conocido por parte de los maestros. Es que él tenía el Aleph dentro de sí también, entonces no podía ver, pero lo había visto. Y quizás lo vio con la mirada interna y lo llevaba consigo. Y eso es muy, muy importante para darse cuenta de ello. En alguna ocasión, en una de nuestras canalizaciones, tuvimos la oportunidad de hablar con el alma de Borges, él ya desencarnado. Borges, él pensaba, bueno, él más bien decía, yo me quiero morir completo. No quiero nada de esto. Ya, pero morirme y ya. Y pues se murió, pero no, y ya, porque entonces contactamos con él. Bueno, y yo me lo charreaba a Borges en su alma, porque decía, bueno, maestro Borges, y usted que ya está allá y que de todas maneras se sigue pensando y sintiendo y todo, no se murió, ¿verdad? O sea, como que parecía que se moría, ¿verdad? Y entonces ahora sí que se le ha de haber frustrado todo, porque usted no quería tener ya nada más que eso, ¿verdad? Y de pronto estaba otra vez y lo estamos molestando con preguntas y todo, y dijo, pues sí, efectivamente estaba yo equivocado. Fíjense nada más todo lo que se va juntando alrededor de un personaje tan fabuloso como lo fue Borges. En 1985 tuve oportunidad de viajar por toda Europa. Incluso es el año en el que yo viajé a Egipto y estuve en la Gran Pirámide. Y de regreso de la Gran Pirámide y viajando por toda Europa, me pasé por Ginebra. Unos 4 años antes había estado también en Ginebra, en Suiza, y me acordé que ahí Borges vivía, en Ginebra. Los últimos años de su vida se fue a Suiza a vivir en Ginebra. Y veía yo el lago Ginebra y la fuente grandotota que está hasta arriba de la mitad del lago. Y caminando, yo dije, me voy a perder en las calles. Yo siempre iba por Europa y me perdí en las calles. Bueno, era mi intención. Yo quería hacerlo así. Dije, no llevo mapa ni nada, me voy caminando. Y fíjense que me metí a caminar por unas partes donde había una como colina y estaba yo fascinado porque vi el pueblito así. Desde arriba se veía el lago Ginebra, como una colina. Y entre las calles, de pronto llegué a una esquina muy, muy particular que tenía una iglesia allí. Y la iglesia es tipo, pues, ¿cómo será? Pues un tanto gótica, ¿no? Pero con un techo así como de 2 aguas, con unas grecas muy particulares. Llamaba mucho la atención. Me llamó la atención y entré y lo vi por dentro. Y entonces dije, qué bueno, esta iglesia no se me va a olvidar. Y efectivamente no se me olvidó. Me salí y me fui muy contento. Un año después, en junio de 1986, muere Borges en Ginebra. Híjole, para mí fue devastador, fíjense, de verdad. Hasta me llamaban y me daban el pésame. Mis amigos. Bueno, siempre tenía muy pocos amigos, pero los pocos que tenía me llamaban. Y le decía yo a ellos, pues sí, la verdad. Y entonces me puse a ver la tele y cuando le hicieron en la despedida a Borges, llevaron su féretro a una iglesia en Ginebra. ¿Cuál creen que era? ¿En dónde estuviste? Donde yo estuve, exactamente. Y cuando vi que era la misma, me quedé paralizado y dije, ¿qué pasó aquí? ¿Este es un Aleph en retrovisión o qué está pasando aquí? Porque eso ya lo había yo visto. Por algo me había llamado la atención. Y había llegado por fortuna ahí. Iba yo perdido, no crean que estaba yo buscando algo. Y llegué y dije, no se me va a olvidar esta iglesia.
pácatelas. Ahí fue donde llevaron a Borges a su adiós final, y después ya se lo llevaron al cementerio, me parece que fue, no sé, no me acuerdo si lo cremaron o no, pero bueno. Y claro, estaba María Kodama y todo esto. Entonces yo siempre, cuando vi esa iglesia y me acordé de que la había visitado y que dije, yo estuve allí un año antes, y me acordé efectivamente del cuento del Aleph. Dije, como que Borges sí realmente era un Aleph, y como que anduvo repartiéndolo, ¿eh? Como que le tocó con su obra a varios de nosotros y nos dijo, a ti te dejo, tú ya estás, un poquito de esto. Hoy te lo dejo. Y ahí nos dejó un poquito. Y yo me sentí como en la dimensión desconocida. Híjole, qué bárbaros. De esos quemones que nos da la vida, ¿verdad? Por eso yo también quería hablar con él cuando tuvimos esa oportunidad. Una de las cualidades de Borges era su memoria. Era impecable en su memoria. Qué bruto. Bueno, es que era lo que le quedaba. Y estando ciego ya y todo, te citaba libros enteros, ¿eh? Y de todo tipo de libros, conocía todo tipo de libros. Es más, él fue bibliotecario en Buenos Aires, de la biblioteca principal de Buenos Aires, y habló sobre esa ironía de que Dios le dio todo, pero le quitó la vista y ante tantos libros ahí, pero por eso tenía muy buena memoria. Y escribió un cuento que se llamaba Funes el Memorioso, por ejemplo, que era precisamente como una especie de autobiografía. Él siempre fue como autobiográfico. Hablaba de los demás y todo, pero él siempre se ponía como... Tú te dabas cuenta que estaba hablando de él. Les dije del poema Los Dones, ¿eh? ¿Se los leo? Miren qué lindo es. Me han dado todos los dones. La gloria y el dinero. La amistad de los vivos y el silencio de los muertos. Me han dado el olvido de lo que no importa y la memoria de lo que es eterno. Me han dado la noche y su estrellada calma, y las mañanas de la infancia en la casa paterna. Me han dado la lengua en que escribí mis versos y el arte de convertir un mito, y en mito más bien, lo que fue. Me han dado la pérdida que enseña a valorar, y el tiempo, ese río que me lleva hacia el mar. Me han dado la ceguera que me devuelve el mundo interior, y el libro inmenso que cada hombre lleva dentro. Me han dado la soledad, que es como un jardín, donde se puede caminar sin temor al ojo ajeno. Me han dado la muerte, que es el don supremo, porque nos libra del miedo a la muerte. Todo esto me han dado. Y si algo falta, es que ya lo tengo. Y no lo sé. Fíjense en el tono. Sereno, agradecido, filosófico. Y además se nota que no es rencor ni lamento, sino una profunda aceptación. En cuanto a la estructura de este poema, libre, pero con ritmo interno muy cuidado. Cada estrofa desarrolla un don aparentemente contradictorio, como la ceguera, la pérdida, la muerte, que Borges transforma en gracia. Está también en ello la centralidad de la ceguera. Borges perdió la vista progresivamente, desde joven. Aquí la ceguera no es un castigo, sino un regalo que lo lleva al mundo interior y a la lectura del libro inmenso, una metáfora de la memoria, la imaginación y la conciencia. La muerte como don supremo, una idea profundamente borgesiana, ¿eh? La muerte como liberación final, no como fin, sino como cumplimiento. Y el cierre revelador. Vamos, el último verso sugiere que lo que parece faltar, quizá la felicidad plena, no la menciona Borges, la visión, la juventud, ya está presente. Pero el yo no lo reconoce por estar demasiado acostumbrado a él. Si se dan cuenta, este poema es verdaderamente un testimonio de sabiduría y de elegancia espiritual. Ciertamente Borges al final de su vida no pide más, simplemente agradece lo que ha recibido y descubre con asombro que ya lo tenía todo. ¿Tú ya lo descubriste? ¿Que ya lo tienes todo? Les voy a decir que yo ya lo descubrí. Ya lo tengo todo. Léanselo. Yo siempre lo he promovido. Léanselo. Y vamos. Aparte fue un gran ensayista. Él escribía ensayos. No, hombre, le entró a todo. Pero era, sobre todo, impresionantemente humilde. Impresionantemente sabio. No decía una palabra de más. No decía una palabra de menos. Y si decía palabras era porque se las pedíamos.
pero sabía cuántas decir, y cómo decirlas y de qué manera, y a qué aludir al decirlas. Uy, cómo querríamos nosotros tener ese don, ¿verdad? Y fíjense los dones que él tenía, estaba lleno de dones. Tantos que todos los tenía y los que no, porque no los había reconocido aún, pero los tenía. Fíjense que ustedes que acabo de hacer un ejercicio, sentí un llamado y dije, lo voy a hacer. Me puse en blanco y les voy a leer lo que escribí que me llegó. ¿Sí? Mi memoria vive en la vuestra. El olvido encarna en el río el no tiempo. Somos Aleph sin aún saberlo. Es Borges quien me lo dio. Lo acabo de vibrar al maestro. Qué lindo, qué lindo el maestro. Qué lindo. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Sí, el maestro estuvo con nosotros, está. De hecho, dice que... Otra de las cosas de él es que siempre tuvo un buen sentido del humor, pero lo decía muy serio todo. Dice que eso de despertar a los muertos del sueño no es cortés porque nos lleva a pensar que estamos vivos. Sí, muy bueno. Me hizo reír lo que está diciendo. Bueno, yo quería citarles algo más que es este otro poema. Otro de las cuestiones de Borges es que siempre tenía, ya les dije alguna de sus obsesiones, otra de ellas era el tiempo, precisamente. Y les dije de los espejos. Tiene un poema que se llama El espejo, es de 1960, es cortito. Y dije, se los voy a leer, porque hemos hablado de Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo, aquí mismo. Pero vamos a ver qué decía Borges al respecto. Miren lo que dice. Dos cosas me han sido dadas, la luz y el silencio. La luz para ver los rostros, el silencio para oír los pensamientos. Uno de ellos se ha ido y el otro me ha dejado solo. No importa. He visto lo que nadie ha visto y he callado lo que nadie ha callado. Por eso me decía que ya estaba yo estábamos molestando porque lo despertábamos de su sueño, no sueño. De pronto se dio cuenta que sigue vivo otra vez, que nomás le andamos recordando que sigue vivo. Qué divertido. Fíjense, esa es la cuestión. Cuando ya no estamos aquí en este planeta, en carne y cuerpo, y nos recordamos de algún cuate por ahí que tuvimos o que conocimos o que ahí quedaron las grabaciones de influencer en la red, y los volvemos a ver, aunque sea por equivocación, decimos, mira tú, ¿te acuerdas que aquel día y todo? Y yo creo que los que estaríamos allá del otro lado ya, estaríamos diciendo, ay, Borges, ya nos están otra vez dando la... Vamos pues a ver qué se les antojó esta vez. Y acá andamos, porque como maestros que hemos sido en otras vidas, así nos trajeron y acá andamos otra vez encarnados. Qué divertido. Esa es otra de las cosas bonitas que tiene Borges y que, pues miren, salió el tema porque el poema, bueno, es que para mí todo lo que escribía Borges era como un poema, la verdad, aunque fuera un ensayo. El poema del Aleph, que no es poema, me viene muy bien para recordar lo que es también Lemduesh, que es la impresión de que el silencio te lleva a un estado de conciencia que verdaderamente es ese, no inconsciencia ya, ni subconsciencia, sino conciencia. Ayer hablamos de eso. Y que cuando se llega a ese estado, pues ya lo demás sale sobrando, esté uno donde esté. Pero si estamos acá y conscientes, pues hay que aprovecharlo y vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien y vamos a volver locos a las personas que tienen racionalidad y solo racionalidad y pensamiento, y les vamos a poner unos haikus muy interesantes, que a Borges también le interesaban mucho, ese juego de espacio-tiempo, que llevaba cierta contradicción de que el tiempo es cíclico y es espiral y llega al centro y luego se expande, pero todo ocurre o no ocurre en el momento en que ocurre o no ocurre, que es el no tiempo. Pero para que nosotros lo veamos es como el tiempo, pero no nos lo creamos porque es el no tiempo y en él tenemos que estar. Juegos de palabras, juegos de pensamientos que estamos jugando a que estamos aparentemente entendiendo la cuestión, ¿verdad? Desde la separación. ¿Qué va a ser? Bueno, pues maestro Borges, gracias por tomarme como canal a mí en esta ocasión, aquí ante mis hermanitos. Y bueno, pues yo creo que es mi momento de despedirme, pues si es que
Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Gracias a quienes nos siguen. Y me despido. Yo soy Henry Main. Chao.